¿Cómo están, hermanos y amigos? Buenas tardes. Pues vamos a comenzar con el estudio de esta tarde. Estamos llevando el maravilloso carta de Pablo a los Corintios, y vamos a comenzar. ¿Qué le parece si oramos para hablar de Dios? Padre, te damos gracias por la bendición que nos das de poder estar reunidos a través de este medio. Pedimos tu bendición para que lo podamos hacer con gozo, Señor, y sin ninguna obstrucción. Pedimos de tu guía y tu sabiduría para que esta palabra caiga en buena tierra en nuestro corazón, podamos llevarla a la práctica. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Muy bien. Pues la semana pasada, ¿se acuerdan? Terminamos el capítulo 2 de esta primera carta de Pablo a los Corintios con Grecia, y nos habló acerca de la escalera para llegar a la mente de Cristo, ¿verdad? Veíamos cómo empezar siendo santificados con la madurez, el amor, el espíritu, ser espirituales y hasta obtener la sabiduría. El día de hoy vamos a comenzar con el capítulo 3 de esta carta, ¿verdad? Es un capítulo igual bien interesante, muy práctico. Algo muy padre que tiene esta carta es que es muy, muy práctica. Las enseñanzas que Pablo pone en esta carta son enseñanzas que podemos llevarlas a nuestra vida diaria y podemos aplicarlas. No es un libro con profundidades espirituales muy grandes, ¿verdad? Como Efesios, ¿verdad? No, Corintios es muy práctico, es sabiduría, enseñanzas de verdad para la vida diaria. Y antes de entrar en el capítulo 3, quisiera mencionar dos evidencias de una persona madura espiritualmente, porque gran parte de eso se trata del capítulo 3, ¿verdad? Y la primera evidencia que yo quiero que veamos de una persona que es madura espiritualmente es que es una persona que no solamente se hace responsable de su propio crecimiento, de su propia madurez, ¿verdad? Y de su propia vida cristiana, sino que ahora, ¿verdad?, tiene la capacidad y la responsabilidad, siente la carga de poder ayudar a otros en su crecimiento espiritual, ¿verdad? La segunda evidencia o característica de una persona madura espiritualmente es que es oportuna para animar y exhortar a los inmaduros cuando necesitan ser dirigidos y corregidos. Es una persona que exhorta cuando tiene que exhortar, ¿verdad? Algo triste y doloroso es cuando una persona que se supone que tiene que ser madura o que es madura no exhorta ni corrige al que lo necesita cuando lo necesita, ¿verdad? Yo recuerdo una ocasión, le pregunté a una persona por su hijo, ¿verdad? Porque no lo había visto, que lo llevaron a la iglesia, a las reuniones, ¿verdad? Una y otra vez, y le dije, oiga, ¿y su hijo? Y la persona me contestó, no quiso venir, ¿verdad? Entonces, yo dije, válgame Dios. Imagínense nada más, esto hace varios años, y ahorita puedo ver el resultado de eso, ¿verdad? Entonces, fíjese, la palabra de Dios nos enseña que cuando una persona va creciendo espiritualmente, no solamente se hace responsable de sí mismo, sino que ahora nosotros, ¿verdad?, debemos de asumir la responsabilidad y la carga para ayudar a otros, ¿verdad? Proverbios 27:6 dice, fieles son las heridas del que ama, oportunos los besos del que aborrece. Entonces nosotros debemos aprender a hacer y a buscar amistades. Claro, podemos tener amistades inmaduras, pero si nosotros somos maduros, tenemos que ayudarlos en su crecimiento espiritual. Y
Cuando vemos el capítulo 3 de esta carta de Pablo a los Corintios, vemos cómo Pablo era un buen ejemplo de un padre espiritual. Es un buen ejemplo para nosotros de madurez espiritual. Y en madurez en todos los sentidos, ¿verdad? Porque vemos cómo Pablo era eso, un padre amoroso que corregía cuando tenía que corregir, oportunamente, en el momento correcto, ¿verdad? Tenemos que admirarle a Pablo. Es algo que todos sus escritos están llenos de eso, ¿verdad? Aparte de las enseñanzas que Dios les reveló, podemos ver esa manera muy especial de Pablo, ¿verdad? Para exhortar, para corregir, para afirmar, porque no solamente es decir lo malo, lo que está haciendo mal la persona, sino también decir lo bueno también, ¿verdad? Afirmar a la persona en las cosas buenas que nosotros vemos. Es algo bien padre cuando una persona que tú admiras viene y te afirma espiritualmente, te bendice, ¿verdad? Pero también es necesario que nos corrijan, es necesario que vengan y nos digan en qué cosas podemos mejorar, ¿verdad? Entonces, fíjese, aquí vemos en este capítulo 3 cómo Pablo, después de su acostumbrado saludo, ¿verdad? Amoroso, su presentación apostólica, como lo estamos viendo ahora en Gálatas, ¿verdad? Pablo les había hablado, digo, por cierto, Gálatas, nosotros vemos como Pablo, si se dan cuenta, ahora que estamos meditando el capítulo 1, podemos ver cómo Pablo da su saludo e inmediatamente saca la chancla, ¿verdad? Empieza a darles, inmediatamente. No hay mucha afirmación como lo es con los corintios, ¿verdad? Pablo toma mucho tiempo en hablarles, ¿verdad? Acerca de la cruz, de la sabiduría de Cristo. Que dice, no, me propuse no saber otra cosa más que Cristo y crucificado. Porque Pablo sabía cuál era el momento correcto, ¿verdad? Con los Gálatas fue diferente, fue muy directo. Salutación, estoy maravillado que se hayan alejado tan pronto del Evangelio, ¿verdad? Vamos a entrar al capítulo 3 y vamos ya entrando en la exhortación de Pablo a los hermanos de Corinto. Y vamos leyendo el versículo 1. Dice Pablito, dice, de manera que yo, hermanos, entrando en materia, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Dice, les di a beber leche y no vianda. Vianda se refiere a cuando tú vas a un restaurante de esos campestres y te sirven un platote así, ¿verdad? Con borrego, con lechón, con carne asada, ¿verdad? Y un montón de tortillas con guacamole. Pues es para gente que ya tiene un estómago maduro, ¿verdad? Pablo dice, no les pude dar eso a ustedes espiritualmente hablando. Les di pura lechita. Dice, porque cuando yo fui con ustedes, no eran capaces. Y todavía, por lo que acabo de enterar que andan haciendo, siguen sin ser capaces, ¿verdad? Y aquí hay algo bien interesante. Fíjese que hay dos posturas con respecto a esto, porque aquí Pablo dice que ellos eran cristianos o creyentes carnales. Y hay una postura que dice que ellos no eran cristianos. Hay unos así súper espirituales, ¿no? Que dicen, no hay tal cosa como un cristiano carnal. Solo hay los que son inconversos y los cristianos espirituales. Los cristianos carnales no existen. No más que aquí hay un problema, ¿verdad? Porque Pablo les dice en el versículo 1, hermanos. Entonces sí eran cristianos. Pablo les está diciendo, de manera que yo, hermanitos, hermanos,
Fíjese, les llama de dos formas, les llama hermanos y más adelante les llama niños en Cristo, bebés espirituales. Entonces sí eran cristianos los corintios, pero eran cristianos carnales, ¿verdad? Dicen que un cristiano carnal es un hijo de Dios, nacido de nuevo, en camino al cielo, que está viajando en tercera clase. Bueno, eso dice, ¿no? Eso lo leí. Ok, y aquí Pablo, hasta el versículo 1, nos está hablando de tres clases de hombres, en lo que hemos visto, ¿verdad? El primer hombre que podemos mencionar, que nos ha hablado Pablo, es el hombre natural. Lo veíamos con Grecia la semana pasada, 1 Corintios 2:14. Ahí nos da unos datos interesantes. Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural, ¿verdad? El hombre natural es el que tiene un espíritu muerto. O sea, nosotros somos tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. El hombre natural tiene su espíritu muerto, solamente vive con el alma y con el cuerpo. O sea, no puede tener comunión con Dios. No tiene un espíritu con el cual pueda conectarse con el wifi del cielo, ¿verdad? No puede bajar la señal del cielo. ¿Por qué? Porque no tiene el espíritu activo, vivo, regenerado, a diferencia de los que sí, ¿verdad? Ahora, dice aquí el versículo 14, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, ¿verdad? No las percibe, dice, porque para él son locura. Y esto no tiene que ver nada con ser inteligentes o ser estudiados, ¿verdad? O preparados académicamente, no tiene que ver nada con eso. Tiene que ver que tiene un espíritu inactivo, que no está operando, ¿verdad? Dice, para él son locuras, no las puede entender. Entonces, este hombre no puede entender nada, no tiene discernimiento espiritual, ni percibe las cosas que vienen de parte de Dios. Necesita nacer de nuevo. Y los hay ricos y los hay pobres. Los hay cultos o incultos, ¿verdad? O sea, no tiene que ver absolutamente nada el estatus académico o social de la persona. Tiene que ver con el espíritu que no tiene vida, ¿verdad? ¿Ok? El segundo tipo de hombre que Pablo menciona hasta este momento, a esta carta de Corinto, es el hombre espiritual. Y eso lo vemos en el versículo 15 y 16 del capítulo 2. ¿Verdad? Lo veíamos también la semana pasada. Dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, esta persona, el hombre espiritual o el cristiano espiritual, debe ser para nosotros una meta, un modelo a seguir, ¿verdad? Entonces, este tiene un espíritu activo y este tiene una comunión directa con Dios. Este percibe la voluntad de Dios. Este puede escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Porque tiene vida espiritual. Y la tercera clase de hombres que Pablo menciona aquí es lo que acabamos de leer ahorita con los creyentes o los cristianos de Corinto. Eran carnales, ¿verdad? Dice aquí, nos da una característica, que esta clase de cristianos, esta clase de creyentes, dice que no solamente pueden tolerar la leche espiritual, solamente pueden beber leche espiritual. Y quisiera que fuéramos a un pasaje muy conocido, Hebreos 5:12, donde ahí también el escritor, se supone, muchos creen que es Pablo, de Hebreos, ¿verdad? Nos aclara muy bien esta parte, dice, ¿verdad?
Hebreos 5:12 dice, porque de bien, bueno, el 11, desde el 11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír la voz de Dios, oír la enseñanza de Dios. Dice, porque debiendo ser ya maestros. Amados, todos los hijos de Dios debemos llegar al grado de ser maestros. Y cuando digo maestros, o la Biblia dice maestros, no significa que todos van a tener el don de enseñanza, no. Significa que todos debemos llegar a la madurez espiritual para poder bendecir, ayudar y formar discípulos. Eso no es para los maestros que tienen el don de la enseñanza, eso es para todos los hijos de Dios. Absolutamente todos los cristianos tenemos la responsabilidad de hacer discípulos. Dice acá, ¿verdad? Porque debiendo ser ya maestro podemos aplicarle las dos características que vimos de una persona madura. Una persona que no solamente se hace responsable de sí mismo, no solo piensa en sí mismo, sino que ahora tiene la carga y la responsabilidad sobre la vida de otros. No solamente piensa en sí, piensa en otros y los ayuda en formación. Dice acá, porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo. Es triste ver personas de 5, 7, 9, 10 años en el Evangelio y no entienden nada de la palabra. No pueden comprender lo básico, ¿verdad? Lo dice aquí. Después de tanto tiempo, dice, tienen necesidad que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. Rudimentos son fundamentos, las bases, básico del Evangelio, ¿verdad? Lo básico del Evangelio. Dice acá, de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tienen necesidad de leche, pura leche. Pura, ay pastor, es que yo no entiendo, ¿verdad? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué? O sea, todo el tiempo tienen una duda, no entienden, siempre se están quejando. Dice aquí, tienen necesidad de leche, no salen de lo básico y no de alimento sólido. La bandejota con el lechón, el borrego al pastor y el carne asada, ¿verdad? No pueden comer eso. Tradúzcalo espiritualmente. No pueden entender las cosas profundas de la palabra. ¿Por qué? Porque no son aptos. Porque no son disciplinados. Lo vemos ahora, ¿verdad? Los grupos, gracias a Dios, fíjese, gracias a Dios, hay un buen grupo, un buen número de personas, gracias a Dios, que están meditando la palabra. Fíjese lo que dice aquí, seguimos leyendo porque está muy bueno, dice, y todo, el 13, estoy en Hebreos 5:13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es un niño, ¿verdad? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Son personas disciplinadas que se esfuerzan, ¿verdad?, para meditar la palabra, para estudiar la palabra. Digo, ya está en cada quien. Si una persona agarra y dice, bueno, voy a poner ahí algo en el WhatsApp, ¿verdad? Y nomás lo que se le ocurre, y le va a pasar de noche. Es un niño espiritual o una niña espiritual. Pero es una persona, bueno, aunque no ponga todo mucho, ¿verdad?, en el WhatsApp, pero
que lo mucho lo ponga en su cuaderno, ¿me entiende? Pero pone un resumen en el WhatsApp, pone un resumen y ahí puede escribir, ¿verdad? Pero nadie se da cuenta sino Dios y nosotros mismos de nuestra condición espiritual, de nuestro tiempo con Dios, de nuestra comunión con Dios, ¿verdad? Entonces, volvamos a 1 Corintios 3, dice ahí, versículo 3:3 dice, porque aún son carnales. Ahora, el problema básico de un cristiano carnal, de un cristiano niño espiritual, al grano, es el pecado. El problema de un cristiano carnal es que tiene problemas con el pecado. Llámese como se llame, sea como sea. La raíz de su carnalidad es un arraigo en el pecado, ¿verdad? No ha querido dejar. Y vaya usted a saber, ¿verdad? Hay una gama de cosas que pueden estar estorbando, unas más graves que otras, pero ese es el problema. Y aquí Pablo, pues ni tardo ni perezoso, le pone en la pluma ahí, ¿verdad? Dice, porque aún son carnales. Pues habiendo entre ustedes celos, dice ahí, ¿verdad? Es un cristiano carnal, un cristiano infantil, es celoso. Y celoso es una persona envidiosa, una persona que todo lo toma a competencia, ¿verdad? No puede ver que alguien tenga algo, alguien haga algo, porque lo toma como una rivalidad, ¿no? Si es un líder de un ministerio y compite con otro líder, o si está en una iglesia y ve otra iglesia, ¿verdad? Y está nomás fijándose y comparando, ¿verdad? Y diciendo y criticando, no, o sea, dice acá, pues son celosos, son contenciosos, o sea, son peleoneros, son conflictivos, ¿verdad? Dice acá, son personas que siempre están discutiendo, ¿ok? Son conflictivas, disensiones, y disensiones quiere decir que son partidarios, tienen su bolita, ¿verdad? Tienen su bolita y esa bolita no la cambian por nadie o por nada. Estos son mis amigos y va a la iglesia y sus amigos, ¿verdad? Y es un circulito. No, amados. Jesús dijo, en esto van a conocer todos que son mis discípulos, por el amor que se tienen los unos por los otros. Es algo bien padre. Es algo bien padre, bien hermoso cuando tú llegas a la iglesia y todos los hermanos se saludan. Tú llegas a una iglesia, ¿verdad? Y te reciben con los brazos abiertos, seas quien seas. Vayas en el estado en el que vayas. La iglesia te abre los brazos y te ofrece una amistad. ¿Sabe? Lo único que la gente va a poder encontrar en la iglesia que no va a encontrar allá afuera, ¿sabe qué es? El amor de Dios. El amor de Dios es lo único que nos mantiene unidos. Perseveramos, seguimos en la iglesia, no porque seamos personas muy agradables o muy fuertes, no, por el amor de Dios, es lo que nos mantiene ahí. Porque Dios nos da amor hacia los demás, porque Dios nos hace perdonar a los demás, porque Dios nos hace tener misericordia, paciencia con los demás, nos amamos unos a otros, ¿verdad? Y perseveramos ahí, ¿ok? Dice acá, disensiones, dice, y luego dice Pablo, no son carnales y andan como hombres, porque diciendo el uno,
y siendo uno, dice, yo ciertamente soy de Pablo, ¿ok? Y el otro, yo soy de Apolos. Y en el capítulo 1 vimos, ¿verdad?, cómo también incluyen a Cefas y a Cristo, ahí en el capítulo 1, versículo 12, ¿verdad? Ahí dice, ahí meten hasta el Pedro, lo ponen ahí, ¿verdad? Yo soy de Pedro, a mí no me pongas a otro, ese Pablito a mí no me cuadra, ¿verdad? O yo soy del hermano fulanito, y él me cae bien, me atrae, ¿verdad? Entonces, así eran los corintios. Nosotros no somos así, gracias a Dios, ¿verdad? Somos más chidos. Espero en Dios, ¿verdad? Dice, ¿qué pues? Versículo 5, ¿qué pues es Pablo? Dice, ¿y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Lo que a cada uno, perdón, le concedió el Señor. Y aquí Pablo dice en el versículo 6, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Fíjese, nosotros agarramos una semillita y la sembramos en el jardín. ¿Qué podemos hacer aparte de eso? Nada, esperar a que la semillita brote y vaya el arbolito, ¿verdad? Pero eso, ¿quién lo hace? Nosotros no tenemos capacidad. El que hace esa obra sobrenatural y milagrosa, aunque estemos acostumbrados a verlo, es Dios. Dice acá, ¿verdad? Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios es el que da el crecimiento. Aquí hay algo bien interesante, porque la Biblia, bueno, el apóstol Pablo, ¿verdad?, usa, inspirado por el Espíritu Santo, usa la figura de un huerto, de una semilla, pues. Una semilla, una figura agrícola. Recuerde que la Biblia compara a los hombres como árboles, o con árboles, ¿verdad? Como si fuéramos árboles. En Jeremías 17:8 dice, porque será como un árbol plantado junto a las aguas. El Salmo 1:3, que todos lo sabemos, ¿verdad? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y aquí hay una pregunta interesante: ¿cuál es el fruto que debemos dar como árboles frutales de Dios? ¿Cuál es el fruto que debemos dar a nuestro tiempo? Los discípulos. Es el fruto más precioso para Dios. Y eso no es un llamado para el pastor, para los líderes, para los evangelistas, no. Es una obligación espiritual para todos los hijos de Dios. Todos debemos dar fruto. Todos debemos formar discípulos. Todos, sin excepción, ¿verdad? Yo te pregunto, ¿cuántos discípulos has formado? ¿Cuántas personas tú has ganado para Cristo? ¿Cuántas personas estás ayudando en su crecimiento espiritual? ¿Verdad? Isaías 61:3 dice que somos llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, ¿verdad? Entonces, así que dice Pablo, ni el que planta ni el que riega, sino toda la gloria es para Dios, porque es el que da el crecimiento. Versículo 9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios, o sea, somos ayudantes de Dios. Dios es el principal constructor, es el labrador, es el dueño del huerto, nosotros somos ayudantes. Así como Dios escogió a Pablo, pudo haber escogido a quién sabe quién, ¿verdad? El que hubiera querido.
pero escogió a Pablo. Y Pablo hizo lo que se le mandó a hacer. Tú y yo tenemos que hacer lo que se nos ha mandado también, ¿verdad? Dice, porque somos colaboradores de Dios y ustedes son labranza de Dios. O sea, nosotros, o en este caso Pablo le decía a los corintios, a la iglesia de Corintios, ¿verdad? Son labranza de Dios. Y esa palabra labranza significa tierra cultivada por Dios. Usted va a un lugar y ve un jardín hermoso y usted no sabe el trabajar que requiere un jardín hermoso. Un montón de trabajo. Estar regando, cortando, quitando hierba, arreglando, ¿verdad? Hay que pasar tiempo ahí. Y Dios pasa tiempo en su iglesia. Y nosotros somos ayudantes de Dios. Para que el jardín de Dios, para que el huerto de Dios, que es la iglesia, se vea precioso. Usted y yo debemos trabajar ahí. Para que cuando Dios se pasee en su iglesia, diga, wow, qué flores tan hermosas hay aquí. Qué plantas, qué árboles llenos de fruto hay aquí. ¿Verdad? Porque Él es, Juan 15 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, es el dueño del huerto, es el dueño de la iglesia. Somos simples trabajadores de Dios. Tenemos esa honra y esa bendición, ¿verdad? Y luego dice, el versículo 9 al final dice, edificio de Dios. Somos la construcción de Dios, ¿verdad? Somos la obra que Dios está haciendo en la tierra, en su iglesia. ¿Ok? Entonces Pablo, aquí fíjese, es interesante, a partir del versículo 10, el apóstol Pablo pasa de la figura agrícola, por así decirlo, o de cultivo, como huerto, pasa a la figura de construcción. Del versículo 10 hasta el versículo 17. Habla de la obra que Dios está construyendo. La labranza de Dios, el huerto de Dios, produce los frutos o los materiales para construir el edificio de Dios, ¿verdad? Y Pablo lo menciona en el versículo 10, dijimos ya, hasta el versículo 17. Vamos a ir leyendo uno por uno hasta donde podamos alcanzar, ¿verdad? Y Pablo lo describe de una forma muy, muy padre. Dice, conforme a la gracia de Dios. Pablo es el apóstol de la gracia. O sea, podemos darnos cuenta que todo lo que tenemos, lo que somos, es por la gracia de Dios. Nadie puede vanagloriarse y decir, bueno, es que yo la verdad, pues he trabajado mucho, ¿no? En el sentido de que me merezco, ¿verdad? No nos merecemos nada. Si fuimos llamados por Dios, tenemos que caer de rodillas y darle gracias a Dios. Porque hay gente que mejor que nosotros, mucho mejor, más capaz que nosotros. Eso a mí me queda muy claro, ¿verdad? No estamos o no fuimos llamados o escogidos en base a nuestros talentos o a nuestras capacidades, no. Fuimos llamados y escogidos por la gracia de Dios. Y Pablo lo sabía muy bien. Dice ahí, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, ¿verdad? Puse el fundamento. Ahora, aquí Pablo habla de una figura de construcción. Un perito arquitecto es un experto certificado. Es una persona que tiene capacidad para examinar los planos de construcción y poder decir, no va a soportar el peso de esa estructura, no.
no lo puede autorizar, ¿verdad? Es el que autoriza un plano. Pablo era un experto en la palabra, en el fundamento. Dice, yo, y usa esa figura. Dice, como perito arquitecto puse el fundamento. Dice, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Cada uno mire cómo sobreedifica. Nosotros, amados, hoy, 2020, estamos construyendo no sobre un nuevo fundamento, no, sobre el fundamento que el apóstol Pablo y los demás hombres de Dios establecieron, que claro, fue revelado por el Espíritu Santo, no, ellos no lo inventaron, ellos no lo crearon, no, Dios se los reveló a ellos y nosotros construimos hoy bajo el fundamento de los apóstoles. Busque por favor Efesios 2, 19 al 22. Efesios 2, nos lo deja muy clarito, 19 al 22. Lo leemos, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Estoy en Efesios 2, 19 al 22. Dice, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos miembros de la familia de Dios. 20. Edificados ¿sobre qué? Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Estamos construyendo sobre ese fundamento de los apóstoles. Y Pablo, ¿verdad?, fue un hombre llamado por Dios para ser uno que establecía los fundamentos. Dice aquí, ¿verdad?, que puso el fundamento y dice sobre ese fundamento otro, en este caso los corintios, tenían que edificar sobre ese fundamento. Y un fundamento quiere decir el cimiento de un edificio, ¿verdad? Ustedes saben, de un edificio altísimo, los cimientos de ese edificio tienen que estar bien plantados, porque va a cargar el peso del edificio. Toda la verdad que nosotros practicamos está fundamentada en la palabra de Dios. Dice, siendo el principal ángulo Jesucristo mismo. Versículo 11 de ahí de 1 Corintios 3. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No hay otro fundamento, no hay otra verdad, no hay. Por eso Pablo, ¿verdad?, lo vimos en el capítulo 1, capítulo 2, como él dice, me propuse no saber nada sino a Cristo y a este crucificado. Amados, todo lo que nosotros hacemos está fundamentado en Cristo, en su muerte en la cruz. Ahí fue donde se fundamentó todo lo que nosotros creemos, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que sabemos, todo lo que somos, lo que esperamos, está fundamentado en la muerte de Cristo. No tenemos otro fundamento, no hay otro fundamento. Ese es el único y verdadero fundamento del Evangelio. Dice acá, ¿verdad? Y dice, versículo 12, y si sobre este fundamento alguno edificare 6 cosas: oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Si se fija, son 6 materiales.
Los tres primeros son materiales que resisten el fuego. Los tres últimos, fíjese, aquí está. Número 1 dice el oro, la plata y las piedras preciosas resisten el fuego. La madera, el heno y la hojarasca no resisten el fuego. Seguimos leyendo. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día, cuando dice el día, va a ser el día que estemos delante de Dios y le vamos a dar cuentas en el tribunal de Cristo. El día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, ¿qué dice? El fuego la probará. En otras palabras, un día usted y yo vamos a ser llamados. Samuel, va a llegar con mi carretita, ¿verdad? Usted va a llegar con su carretita. Vamos a llegar delante de Dios y todo lo que hicimos en esta vida. El Señor va a decir, échalo ahí al fuego. Échalo al fuego. Ahí, ¿verdad? Y se va a quemar. Dice que el fuego la va a probar. ¿Con qué construimos? Con oro, con plata, con piedras preciosas, con, ¿cuáles son las otras tres? Dice con madera, con heno y hojarasca. Y fíjese algo bien interesante. Estos tres últimos, la madera, el heno y la hojarasca, si usted las echa al fuego, o sea, ahorita, hablando de ahorita, no de hablando de más adelante, produce mucho fuego, un fuego muy llamativo. Y tal vez, fíjese, algunas de las obras que nosotros hagamos en este tiempo parecieran ser muy llamativas. ¿Sí me explico? Pero son heno, madera y hojarasca. Y vamos a llegar ahí, ¿verdad? Y qué triste va a ser que una persona vaya con la carreta llena de madera, de heno y de hojarasca y le eche ahí, ¿verdad? Ahora, dice acá, versículo 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, este va a recibir recompensa, ¿verdad? Va a recibir recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. En otras palabras, no estamos hablando de salvación, ¿no? No se va a ir al infierno, no. Ya es salva la persona. Por eso está mostrando sus obras delante de Dios, ¿verdad? Y entonces podemos preguntarnos ahorita con qué materiales estamos sobreedificando en el fundamento que Dios ya puso a través de los apóstoles. Pablo les escribe esto a los corintios porque ellos estaban poniendo otro fundamento. Fíjese, ellos eran adoradores de los filósofos. Los griegos eran amantes de la oratoria. Se dejaban impresionar por los oradores, ¿verdad? Los filósofos griegos tenían ahí ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, donde se paraban. En el aerópago. Ahí lo presenta Pablo en Hechos, ¿verdad? Se paraban ahí y les fascinaba ir a escuchar a los oradores. A ver qué rollo trae ¿verdad? Y había grandes oradores. Es por eso que esa filosofía carnal se había metido en la iglesia. Y nosotros podemos ser así también.
podemos equivocarnos y decir, ay, no, es que a mí esas canciones a mí no me gustan, ¿verdad? Fíjese, ellos también estaban poniendo como fundamento los dones espirituales. Una exaltación a los dones, que no, es que yo hablo en lenguas, ¿verdad? Una iglesia puede tener un grupo de alabanza, muy padre, ¿verdad? Y olvídese, es que somos la iglesia más nice de la alabanza. Podemos empezar a construir quitando el fundamento principal y meter otro fundamento en la iglesia, ¿verdad? Algunos, su denominación religiosa es sagrada. Es sagrada. Y yo he platicado con personas que primero son, no digo la denominación, ¿verdad? Y después son cristianos. Así, no, es la sana doctrina, ¿verdad? Y así es el fundamento. Y mi denominación es lo más sagrado. Un hermano decía que en Texas había una iglesia para vaqueros, ¿verdad? Y ellos iban todos vestidos de vaqueros. El pastor con sombrero ¿verdad? Y yo no sé si llevaba espuelas o no, ¿verdad? Pero música country. Ese es el fundamento. Dice, ¿dónde está eso en la Biblia? Eso no está aquí. No, somos guiados por el Espíritu Santo y debemos cuidar mucho el fundamento. ¿Qué se está moviendo en la iglesia? Nos llegamos a creer mucho porque meditamos la Biblia y somos expertos, ¿verdad? No, nunca se nos tiene que olvidar que lo que tenemos, que lo que somos, que lo que podamos lograr por la cruz de Cristo. Ahí fue donde el Señor puso el fundamento. Todo lo que nosotros logremos en esta vida, se lo debemos a Él. Lo que llegaremos a hacer, se lo debemos. Eso nunca se nos debe de olvidar. Y siempre lo debemos de tener presente. Que siempre nosotros debemos rendir nuestra adoración, nuestro amor y todo lo que hacemos para la gloria de Dios. Vamos a orar. Vamos a decirle al Señor, Padre, en esta hora te pedimos que tú nos muestres, Padre, qué clase de iglesia somos, qué clase de cristianos somos, sobre qué fundamento estamos haciendo lo que estamos haciendo, sobre el fundamento precioso de la cruz de Cristo, sobre el fundamento que tus apóstoles pusieron en la palabra, y todo lo demás sea gloria y honra para Dios. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta enseñanza que la podemos aplicar a nuestra vida y darte la gloria y la honra. Y queremos ponerte a ti como el único fundamento de nuestra vida y de tu iglesia. A ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. La pastora quiere hablar. Hoy quisimos hacer pues diferente la alabanza y el tiempo de la palabra del estudio bíblico. Así es que no sé cómo pasó, pero se empalmaron las dos transmisiones. Hay algunos que estuvieron desde un principio en el estudio y otros estaban viendo al mismo tiempo la alabanza. Así es que ahorita que ya terminemos, pues pueden ver la alabanza. Los que no vieron la alabanza la pueden ver, y los que no vieron desde un principio el estudio, pues ya lo pueden ver. Y este viernes a las 6 de la mañana vamos a tener un tiempo de oración. Ahí les voy a poner en los grupos que nos vamos a estar por Zoom. Y también en la noche, a las 8 de la noche, va a haber reunión de varones por Zoom. También se les va a avisar el número del Zoom y la contraseña en los grupos. Y pues hoy damos gracias por la vida de Grecia, que cumple años, ¿verdad?
el día de hoy y estamos muy contentos porque Pásale. nuestra chiquita cumplió años, así es que pues le damos gracias a Dios y aquí están, ahí salió poquito y gracias a Dios, ¿verdad? Porque podemos estar juntos. Les sigo pidiendo sus oraciones por mi tía Laura Mendívil de Castro, está muy grave, internada, tiene COVID y está muy grave. Les pido sus oraciones por ella y por los hermanos que están sufriendo pérdida de sus seres queridos, los que están pasando tiempos difíciles con esta enfermedad y con otras enfermedades. Vamos a estar orando, así es que el viernes a las 6 de la mañana es todos los que quieran unirse. Yo voy a pasarles la contraseña desde el viernes, desde el jueves, mañana, para que el viernes a las 6 de la mañana los que quieran, hombres, mujeres, jóvenes, niños, todos los que quieran estar orando. Pues nos despedimos y estamos muy contentos que hayan podido estar en esta transmisión. Dios les bendiga, que tengan buena noche y bendecida.